Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran acá. Muchas gracias por acompañarnos. Me voy a poner los lentes porque estoy muy cieguita. Sean bienvenidos a Aula, que es este espacio de encuentros australes, que es la sección Industria de FIC Valdivia. Tenemos organizados dos actividades en aula, una, la que fue ayer de Foro de Estudiantes, que fue una actividad RUCA, y en esta oportunidad también participa gente de RUCA, y hemos organizado esta actividad que se titula Un meteorito en la sala. Quisiera, antes de participar en la actividad, anunciarle algunas cosas. Quisiéramos agradecer a la plataforma institucional del FIC Valdivia, conformada por la Universidad Austral de Chile, la Ilustre Municipalidad de Valdivia y el Gobierno Regional de Los Ríos. Especialmente el Comité de Fomento Productivo de Corfo de los Ríos, que permite que estemos acá en este evento. Un meteorito en la sala, el impacto de la inteligencia artificial generativa en la formación de cineastas y audiovisualistas. Yo quería partir haciéndoles una pregunta a todos, así para hacerlos participar desde el inicio, porque queremos que esta sea una actividad bien participativa. ¿Recuerdan ustedes dónde estaban en esta fecha? 11 de noviembre del año 2022. Piensen por mientras. Yo les voy a contar en qué estábamos en Chile según los titulares del día del 11 de noviembre de 2022. El Mercurio decía: Gabriel Boric convoca a Comisión por la Paz en la Araucanía. La Tercera, dueño de casa, queda en libertad tras matar a un delincuente en Maipú. Fiscalía confirma actuación en legítima defensa. El Publimetro, por su parte, decía: cerca de 50.000 estudiantes abandonan el sistema educativo. Y el diario El Día: fallo del Tribunal de Disciplina sentencia a Deportes de Antofagasta a jugar en el ascenso en el 2023. Ese era el estado de las cosas en Chile, mientras ocurría algo impactante y va a seguir siendo impactante hasta en el futuro. ¿Por qué esta pregunta se las hice? Porque OpenAI lanzó su herramienta de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, al público global el 11 de noviembre de 2022. Y a finales de febrero del 2023, recién 3 o 4 meses posterior, ya era un fenómeno de consumo masivo a nivel del planeta. Eso más o menos es la situación en la que nos vamos a ir metiendo hoy día. Desde esa fecha hasta hoy, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave en diversos campos, y la industria cinematográfica y el campo de la realización audiovisual, obviamente, que no son la excepción, y han estado muy comprometidos y golpeados, impactados y favorecidos también por la inteligencia artificial. Es un hecho que la inteligencia artificial está revolucionando la manera en que se producen, editan y consumen contenidos audiovisuales, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos tanto para profesionales establecidos como para los futuros cineastas y audiovisualistas que se están formando, que es lo que queremos evaluar hoy día. El tema es que aquí hay dos temas. Uno fue el sorpresivo puesta en marcha de esta herramienta, la sorpresiva irrupción, su potencial tan diverso, expansivo e imposible de medir en sus alcances futuros. Incluso hasta para los desarrolladores que están vueltos locos también solicitando la presencia de la ciencia, de la comunidad científica, para hacerse parte de del desarrollo, pero también poder ir prediciendo hacia dónde va. Porque es como una caja de Pandora, se descubre, se desarrolla, pero va abriéndose camino de una manera bastante autónoma. Entonces esa es una de las problemáticas. Esto nos ha permitido, cuando creamos la actividad, emular la situación de la inteligencia artificial dentro del aula como un meteorito que cambia el territorio, que cambia la atmósfera, y quizás algunas cosas dinosaurias van a terminar extinguiéndose. Por eso quisimos hacer este juego con el meteorito en la sala, porque así de potente es el impacto, o quizás no ahora porque estamos recién partiendo, pero en el futuro seguramente sí. Para conversar sobre este fenómeno dentro del aula,
en la formación del cine y el audiovisual con el propósito de observarlo, y esto es súper interesante, casi todo el mundo también, nadie se arriesga para hablar verdades sobre la inteligencia artificial. Por eso, mientras más cerquito estemos y más se sientan involucrados en esta conversación, será muy interesante porque en el fondo todos estamos observando, incluso los desarrolladores. No, emitir verdades o falsedades sobre la inteligencia artificial es muy difícil. Así que vamos a observar este fenómeno saludando y recibamos en primer lugar. Vamos a ir por parte. Aquí tenemos dos equipos, dos experiencias diferentes. La idea es la siguiente, que nosotros asumimos que la inteligencia artificial es un espacio, como un territorio ignoto, como haber viajado al centro de la Tierra. Y tenemos la suerte de tener dos equipos que dijeron, nosotros estamos experimentando, nosotros estamos trabajando ya con inteligencia artificial en el aula, y uno de esos equipos, el primero, es el que de María Teresa Silva y es del Esteban Armijo, ambos de la Universidad de las Américas, y ellos traen su propia experiencia, ellos van a partir, ellos te digo al tiro, y luego específicamente ellos son de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad de las Américas. Pueden aplaudir, no hay problema. La María Teresa es la coordinadora de la carrera y Esteban Armijo cursa el sexto semestre de la carrera y además vamos a pasar el aviso de que es el director del cortometraje Uroboros, que se va a exhibir el sábado a las 4 de la tarde en el aula magna de la Universidad Austral. Muy bien, así que vamos a tener a nuestro realizador ahí presentando Uroboros. Y por el otro lado, el equipo de la Escuela de Cine de Chile y Televisión de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, representada por el docente Sebastián Arragada, y la estudiante Fran Laferte y el estudiante Simón Basilio, ambos cursan cuarto año de la carrera. Aplaudieron menos los de la Chile, ¿eh? Bueno, la idea es que compartamos estas observaciones de este mundo. Entonces, nuestra propuesta a ellos fue, cuéntenos cómo les ha ido en esas tierras lejanas. Entonces, la idea es que nos dispongamos a escuchar un poco cómo son las, primero, cómo son diversas propuestas. No están haciendo lo mismo, están haciendo cosas diferentes y queríamos que nos trajeran noticias desde la inteligencia artificial desde esos territorios. Así que vamos a partir con el equipo de María Teresa y Esteban para que nos cuenten libremente lo que, ojalá contarnos, por ejemplo, cómo iniciaron en la Universidad de las Américas, que los motivó a emprender con la inteligencia artificial en la carrera de audiovisual y multimedia. Hola, buenas tardes, gracias por venir, gracias a la invitación al festival, a RUCA, este gremio del que formamos parte. Principalmente mi posición, por así decirlo, en esta oportunidad es como muy formal, tiene que ver como con un mandato, en cierto modo, del desafío que tomó la universidad para entrar a aplicar este tipo de herramientas en el aula. Y eso lo traspasó como iniciar en la Facultad de Comunicaciones y Artes, que es donde está nuestra carrera. Entonces, en ese caso, se nos pidió, por ser una carrera nace de la experimentación, del punto de vista, de la creación de cada realizador. Se nos pidió como que los docentes pudiéramos abrirnos a este espacio de experimentar con estas herramientas y además se nos solicitó, por así decirlo, que pudiéramos centrarlo en el modelo educativo de la universidad, que es en el estudiante. Entonces, nosotros como docentes, aparte de analizar las distintas apps que hay, también no podía ser, tenía que ser una disciplinar, tenía que ser prácticamente una disciplinar que estuviera en un programa asignatura, pero también teníamos que flexibilizar el hecho de la utilización de lo más masivo.
de lo que está en acceso al estudiante cuando no está en el aula. Y hay que jugar los dos roles. Muchas veces hay chicos, nosotros tenemos chicos de Paine, de los alrededores de la comuna de Santiago. Los traslados son más largos, entonces en la gestión universitaria hay un sinfín de cosas que tenemos que considerar. Por eso nuestra experiencia con Sebastián es tan diversa. Él hace una asignatura enlazada al tema. Nosotros, nuestra postura es positiva, además, con respecto a la utilización de estas herramientas. Además, nos permitimos la experimentación en aula, de poder aplicarlo, de poder conocerlo. Y en ese sentido, lo utilizamos en un inicio, en el caso con el Esteban, en el taller de nanometraje, donde tenían que desarrollar desde un inicio un guión audiovisual y utilizamos por intermedio del software de Final Draft, que estaba cargado en un laboratorio como la versión final, por así decirlo, o pagada, full. Ellos pudieran desarrollar la escritura de un guión de manera colaborativa, que era una de las cosas que habíamos conversado juntos los equipos, y también en ese sentido el desde con la utilización en el chat GPT para los chiquillos, hacer prompt desde sus casas en este ejercicio de la interacción con el guión. Y luego en el laboratorio, algo que es un hito, por así decirlo, para el realizador. Nosotros somos 3 docentes en el mismo curso y la profesora, que lamentablemente no pudo estar aquí, de guión, ella nos contaba que Final Draft, la marca, jamás tuvo una postura positiva a abrirse a este espacio de la experimentación con la inteligencia artificial. Principalmente porque el área del guionista es un espacio creativo súper privado y tiene que ver con el desde, y involucra a un corazón, por así decirlo, de personas más reducidos frente a la realización. Entonces, un hito para nuestra área, nuestra disciplina, es que se abriera la posibilidad, Final Draft, de trabajar con inteligencia artificial a través de Previs Pro, que es otro software. Esteban vino súper preparado, les va a mostrar un video sobre el trabajo que ellos hicieron en aula. Y en ese caso, nosotros aprendimos distintas cosas. Por ejemplo, para la producción audiovisual, para poder apoyar el desarrollo de los chiquillos en el aula, aprendimos como docentes que era súper importante tener un póster de tu película, una carátula, un flyer al inicio de. Porque muchas veces cuando uno estudia realización, te cuesta entrar en el rol de director y poder transmitirle de manera más fidedigna el punto de vista de tu película o tu realización a un equipo de compañeros, de compañeras que también está desarrollando un rol. Entonces, en ese caso, en el curso, para el guión, el rol del guionista tenía que ser para todo el equipo, independiente de que fuera un estudiante que estuviera a cargo. Entonces, en ese trabajo colaborativo, a través del software, ellos podían ir escribiendo de manera conjunta, el software se va actualizando, lo que significa que además, en un futuro, de manera profesional, puedes estar en cualquier país, por así decirlo, puedes experimentar el trabajo a distancia, que quizás en nuestra disciplina no nos gusta mucho, somos más de familia, por decirlo de alguna manera. Y luego, después de eso, pasarlo al Previs Pro, que tiene un sinfín de otras herramientas respecto a el storyboard, también de escritura y guión, donde te importa, por así decirlo, el guión que tú tienes en Final Draft, que está súper definido con la duración, con los encabezados, que obviamente tienes que dejarlo muy bien hecho para que pueda aplicar en la reproducción del Previs Pro, con sus encabezados, con sus definiciones bien claras. Y en ese sentido, el curso se fue desarrollando de una manera en que los chicos iban construyendo su guión y a la vez, en el sentido desde la producción, iban avanzando en cosas que antes no podíamos hacer hasta tener el guión final. Lo que permite que desde el mundo universitario, desde las carreras, desde las escuelas, nosotros tenemos 18 semanas de semestre, incluidos los exámenes.
Entonces, en ese caso, muchas veces se hace difícil abordar la realización cuando los estudiantes tienen varias asignaturas y se tienen que enfrentar a varios exámenes al terminar el semestre. Y muchas veces la preproducción se extiende y te permite tener menos tiempo o semanas para poder grabar tus cortometrajes, grabar tu electivo en el caso de los chiquillos. Entonces, para nosotros ha significado una experiencia positiva, muy nueva para nosotros en aula, muy nueva para nuestros estudiantes, y a la par también con la docencia universitaria en general, nuestra institución, por así decirlo, también a la par tiene implementación docente de los diplomados para poder aplicar la IA en el espacio docente, que eso va en una paralela a nuestra disciplina. Y en ese caso el proceso se ha hecho mucho más sustentable desde la producción audiovisual para poder avanzar en las realizaciones de los chiquillos. Ha permitido que tiempo vital, donde se extendía el desarrollo de un guión, pueda ser más corto, por así decirlo, y pueda aplicar para que destinen tiempo a otra área o rol de su equipo para poder avanzar en ese caso en forma paralela, más rápido, y a la vez estar conectados, porque los chiquillos van evolucionando con el uso de la tecnología para poder hacer sus trabajos, trabajan harto a distancia. La pandemia nos dejó ese arrastre de poder tener tu espacio, tu individual, esa cultura, como dice la Vivi. Entonces, para nosotros es positivo la implementación, para nosotros es una aventura, una exploración constante. También nos hemos equivocado en varias cosas, considero yo, como que a veces en esta área tan nueva, tan experimental, hasta podemos tropezar con las instrucciones que quieres dar al respecto de la utilización de la herramienta, porque nosotros tampoco somos expertos, estamos en construcción, al igual que los estudiantes en esta área, por decirlo así. Entonces, en ese caso, lo considero como una oportunidad. El equipo de la carrera igual es joven, no tener miedo un poco a esto, tolerancia a la frustración, a equivocarse, pero para cerrar y darle el pase al Esteban, que tiene que contarles varias cositas, detalles más profundos de la carrera. Para nosotros es como un desafío y tenemos una postura como positiva ante esta integración, por así decirlo. Como que independiente de los miedos que pueden existir en nuestra disciplina, como que consideramos que es una herramienta como tal y no es un fin, es algo complementario. Eso. Ya, primero que todo agradecer a RUCA y al Festival de Cine de Valdivia por darnos esta oportunidad y también para hablar de este tema tan importante que es sobre la inteligencia artificial, en que yo personalmente me he dado cuenta que mucha gente está desinformada y le tiene miedo a estas nuevas tecnologías y que creen que, por ejemplo, nos van a quitar los trabajos, y al menos yo creo que eso no es así. Más que nada es una herramienta, es como una forma de complementar el trabajo que cualquier profesional puede hacer. Y eso. Traje una presentación y quisiera partir con uno de los ejemplos que realizamos en clase. Ahí no me cambié la cosita, pero si me pudiesen ayudar. Esa, ya. Bueno, durante este semestre, nuestro ramo de taller de cortometraje, a comienzos nos vimos en la tarea de que los profesores nos pusieran un desafío, de hacer un póster del proyecto. Y como nosotros no teníamos ni fotografías reales, solamente nosotros teníamos la idea, el concepto central creativo, el punto de vista, todos nos ayudamos y como el pie forzado fue hacer esto con inteligencia artificial.
Entonces, al menos yo personalmente con mi grupo realizamos este póster con ayuda de la Meta AI, que es la inteligencia artificial que la podemos encontrar en WhatsApp, Instagram y Facebook. Y entonces nosotros en la IA de WhatsApp le dimos las indicaciones de todo lo que nosotros sabíamos y lo que queríamos transmitir. Principalmente le dijimos como queremos una pareja de hombre y mujer peleando en medio de un bosque. Entonces nos dio la parte superior que ven ahí. Y lo otro era que en la historia esta pareja encuentra una prenda como de un bebé destruida en medio del bosque. Pero a nosotros no nos daba como de lleno al tiro todo lo que le pedíamos. Entonces le pedimos 2 imágenes, la que ven arriba y lo que ven abajo, que son las prendas. Entonces ustedes se preguntarán como, ¿por qué ahí las vemos todas juntas? Así que una vez teniendo estas 2 imágenes nos pasamos a Photoshop, que también trabaja con inteligencia artificial. Entonces ahí le indicamos a Photoshop como queremos que nos haga un relleno generativo para unir estas 2 imágenes. Entonces como por el medio la unió generativamente. Y luego también con la inteligencia de Photoshop alargamos el póster, ya que a nosotros nos dio principalmente la IA una imagen en formato cuadrado, 1:1. Y lo necesitábamos hacer en 16, ¿no? En formato vertical. Entonces lo alargamos con la inteligencia que nos ofrece estos programas. Y ya luego le agregamos la gráfica del título y estas como luces que también representan unas luces de policía que dan con el tema de este cortometraje y todo eso. Disculpa, antes, en términos de tiempo, ¿tú tienes algún análisis respecto a cómo llegaste o cuánto tiempo invertido? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Sí. Ya. O sea, me refiero si esa es la ventaja o no. Sí, claramente una ventaja. Porque, por ejemplo, si no hubiésemos contado con estas herramientas de inteligencia artificial, primero que nada no somos diseñadores gráficos y contábamos con 0 material en real para poder llegar a un póster así. Nos hubiésemos demorado yo creo que hasta días. Y esto en cuestión de 1 hora, con una reunión simple que hicimos con mi grupo lo logramos llevar a cabo. Entonces eso también es un plus. Ya, ahora quería continuar con como una idea de flujo de trabajo que se puede hacer con inteligencia artificial en el desarrollo de un guión y de una propuesta. Como mencionó mi profesora, usábamos ChatGPT de OpenAI. Se dio el caso en la universidad que alumnos de 4º año en el ramo de web serie tuvieron como la tarea, al igual que nosotros, de usar inteligencia artificial y ellos lo usaron para desarrollar perfiles de personajes en distintos prompts, todo el curso le daba distintas indicaciones para llegar a un fin. Pero pasó un fenómeno que muy pocos llegaron como al resultado que ellos querían, como 2 o 3. El resto no logró hacer un buen trabajo. Y eso también influye con el tema de tener las cosas claras para que la IA sea una verdadera herramienta, porque la inteligencia artificial nunca te va a hacer la pega sola. Hay que tener muy claro el punto de vista del director, el concepto central creativo para que te aporte y no te dificulte las cosas. Bueno, entonces después todo eso se pasa a Final Draft, se desarrolla el guión y todo el tema, y luego saltamos a otro proceso que es como la creación del storyboard. Que ahí también menciono lo que decía nuestra profesora, que Final Draft nunca se había abierto como a inteligencia artificial, pero recientemente se asoció con Previs Pro, que es una aplicación de storyboard, a la cual tú puedes pasar tu guión de Final Draft y te da como todas tus escenas en escaleta y todo el tema. O sea, uno pasa el archivo inmediatamente, sí. Y después ahí uno se encarga de hacer el modelado del storyboard que uno quiera hacer. Y la opción que te da Previs Pro es que ahora trabaja con inteligencia artificial. Entonces uno le puede decir, darle la descripción del tipo de plano que quiere, así como 2 personajes centrados, peleando, que tengan este tipo de ropa, este tipo de altura, todo, una mesa al medio, bla, bla, bla. Y la inteligencia te lo va a crear. O de por sí uno puede modelarlo porque este programa tiene opciones de
te entrega como los monitos modelados y uno los posiciona donde quiere. Pero con la inteligencia esta puede mejorar la imagen para que se vea como súper realista, que tenga textura cartoon, que tenga textura de plasticina para gente que quisiera hacer stop motion con plasticina. Entonces les traje un video del tráiler que entrega Previs Pro sobre esto para que puedan entender mucho mejor lo que se puede llegar a lograr. No sé si le tienen que dar play de arriba al video. Ahí. Entonces ahí, por ejemplo, se le agrega una textura de cómic. Esa es la de plasticina que les mencionaba. Y ahí en esta parte es como uno le tiene que entregar en base a palabras lo que tú quieres que te haga. Y ahí reitero lo que yo le decía, si alguien no tiene claro todo esto o no sabe el tipo de lenguaje que se ocupa como en este mundo para llevar a cabo este tipo de planos, la inteligencia va a quedar como trancada, no te va a hacer bien las cosas. De que la persona que lo ejecute tenga conocimientos Sí, también. tiene que ¿no? estar capacitada. ¿Y tú dirías que es capacitación en la nomenclatura Sí. que implica la ejecución? Sí, o sea, en clase hemos aprendido todas esas cosas, pero igual fuera de clase igual he explorado todo este mundo porque es algo nuevo y que es una herramienta que muchas veces me ha ayudado. Este programa lo he usado por 3 años que llevo estudiando ¿Ya? y ahora que hayan implementado esto nuevo es un plus que nos facilita mucho más las cosas. Y están como los distintos, creo que ahora muestra los distintos estilos visuales que puede entregar la imagen. ¿Esa es una paleta predeterminada o tú puedes crear sobre eso? Uno puede crear sobre eso. Es como un mundo abierto que uno tiene libertad creativa. Ya. Y otro ejemplo que quiero mostrar es que también nosotros hicimos un storyboard con otro programa que es una página que está en Google, Ya. que ya es 100% storyboard hecho por IA. Entonces nosotros para este cortometraje tuvimos que hacer el guión técnico y a la hora de hacer el guión técnico hicimos una columna especial que describía el plano a la perfección. Cosa que después junto a mi director de fotografía, esas descripciones las pasamos al programa y nos entregó las imágenes como lo mejor posible a lo que nos imaginábamos. Claramente no todas nos dieron un buen resultado, pero ahí les quisiera mostrar como los mejores resultados que obtuvimos. Sí. Y estos son cosas que presentamos para mostrarle a los profes lo que queremos hacer en el proyecto que vamos a presentar a fin de semestre. Y nos sorprendió como grupo como la calidad de estos dibujos que parecen que realmente lo hizo alguien, como que muy pocas veces había como un fallo que uno puede decir que esto no lo hizo 100% un humano. Y antes de que existieran estas tecnologías, uno tenía que contratar a alguien que sea especializado en hacer storyboards o uno mismo dibujar con la poca experiencia que tenía. Y a veces llegaba a malos resultados o si contrataba a alguien que hacía storyboards, no tardaba cuestión de horas, podía llegar a tardar días. Ya, y por otro lado, quiero presentar otra inteligencia artificial que he usado, pero que esta es sobre generación de voz con inteligencia artificial.
en que uno puede crear tanto voces de hombre como mujer en distintos estados de ánimos, enfocados como a comerciales, documental, película, en tristeza, emotivo, feliz, etc. Y esto ayuda principalmente como a creadores independientes que tienen que hacer, por ejemplo, reels para Instagram, para pequeñas pymes que claramente no tienen recursos para poder contratar a alguien que te haga una locución y en cuestión de minutos puedes llegar a una perfecta voz dándole tú el texto y uno descarga ya ese audio y lo inserta en el video y puede llegar a muy buen resultado rápidamente. Choose your voice, write your text, generate in seconds. A double rainbow? Now that's just tasty. Today's video is going to be wild, so buckle up. Trailer for a new documentary. Oh, they're pink. Y bueno, esa era la inteligencia artificial. Y ahí la escucharon en inglés, pero igual trabaja en español y en otro idioma. Y como a modo de conclusión, igual quisiera decir que yo, como la facultad, estamos como a favor de que se ocupe la inteligencia artificial y que se empiece a utilizar en aula y en el mundo laboral, ya que no la vemos como algo malo, es una herramienta. A fin de cuentas, tiene que haber un profesional detrás dándoles las indicaciones necesarias para que trabaje como corresponde y llegar a un buen resultado. Si hay una persona que no está entendida en el tema, le va a dar cualquier cosa y la IA le va a dar cualquier respuesta y no va a ser bueno. Si tuvieras que definir en una palabra qué ha sido esta experiencia de ocupar inteligencia artificial en tus creaciones, ¿podrías pensar en alguna definición? Sí. En una palabra, ¿cómo ha sido mi experiencia? Ahorrativa. En cuanto al tiempo, porque también como mencionaba mi profe, tenemos muy pocos meses para llegar a un proyecto que fuera del mundo académico tarda el doble de tiempo o el triple. Entonces nos vemos en la obligación de trabajar rápido, sobre la marcha, y la inteligencia artificial nos ha facilitado acortar procesos súper rápidos y llegar a buen destino. ¿Y la palabra más ocupada nueva que te regaló la inteligencia artificial? ¿Cómo era eso? La nueva palabra más ocupada que solamente está relacionada con inteligencia artificial. Te ha regalado lenguaje también, me refiero a una nueva forma de referirse a las cosas, ¿o no? Ah, sí. Muchas. Porque prompt es una palabra que... Ah, sí, que claro. notamos. El tema de los prompts, que lo hablábamos el otro día. Sí. Siempre se dice que a la IA se le da como un prompt para que te responda o te dé lo que tú quieres. Y el prompt es una palabra en inglés, pero ya como que es universal, como que no tiene una traducción directa y en todos los idiomas se ocupa prompt. Sí, estamos acostumbrados en todo caso que nos pase. Muchas gracias. De nada. Espérate, antes de terminar, me gustaría hacer la misma pregunta a la Maite, respecto a si pudieras definirlo de alguna manera, cómo ha sido hasta el momento en la universidad esta experiencia, qué comentan los docentes en relación a esta irrupción de la inteligencia artificial. En el caso de nuestra escuela, a diferencia de varias, nosotros estamos en la misma escuela con la carrera de periodismo. Estoy en la escuela de comunicaciones, de periodismo y comunicaciones, perdón. Y en ese caso es complicado, por así decirlo, somos carreras hermanas, pero en periodismo ha sido todo un tema desde el punto de vista docente. Principalmente por lo ético, así como hasta dónde puedes utilizar una inteligencia artificial como una herramienta complementario a tu labor periodística, por ejemplo, y no caer, que era lo que hablábamos con Esteban cuando estábamos conversando de este tema, en ciertos medios de comunicación que publican X noticia en una red social y han olvidado incluso de sacarle el encabezado generado por ChatGPT. Y han copiado y pegado el texto. Entonces viene a ser como un caso de
existe o debería existir, por lo menos en el caso de nuestra escuela, un desde con respecto a la utilización de la IA en el aula. de la herramienta. Pero, a ti Pero no personalmente- es una negativa. No, En el claro caso que no. de audiovisual, como que se abre más la posibilidad desde los docentes. Y también va a depender de la asignatura. Nosotros lo hemos planteado desde la producción de una realización en distintos metrajes. Videoclip, nanometraje, taller de guión, webserie. Pero, por ejemplo, también hay asignaturas donde el mecanismo tiene que ser análogo. Y principalmente para que el estudiante conozca el rol de esa área audiovisual. Para mí, por ejemplo, si lo tuviera que definir en una palabra, es aventura. Porque ha sido quizás porque Porque es nosotros en la incierto. escuela somos así, tendemos a, vamos, como que nos lanzamos un poco. Y lo positivo es que tampoco tenemos como un sesgo de solo pueden hacer esto. En ese caso, el perfil de egreso en la carrera es más amplio y está, Sí. de hecho, en modificación. ¿Ha generado algún roce en la situación que veo yo, que además es súper bonito, yo lo veo como algo muy positivo, pero tenemos a docentes y a estudiantes, yo diría, en un mismo nivel, incorporándose al estudio de la inteligencia artificial? Y en ese sentido, no sé si ha sido problemático para ustedes o no esa situación, o ha sido colaborativa, efectivamente. Ha sido colaborativa porque pienso que también tiene que ver como yo al Esteban, a los chiquillos que nos acompañan en este viaje, tendemos a trabajar todos los semestres. Entonces, yo me acuerdo de cuando él llegó en primer año, primer semestre, tenía el pelo largo. Entonces, como que me lo he topado en varias asignaturas y uno como docente tiene que intentar, muchas veces yo lo he tenido que aprender, quizás obligatoriamente, a bajar un poco y decir así como, esto es nuevo, estoy aprendiendo esto, lo queremos implementar, tenemos ganas, a ver, hagámoslo por acá. Entonces, ¿qué es importante y qué nos aporta tener esta imagen, este póster, antes de empezar incluso con el guión, no solo teniendo una storyline inicial, un tema? Ayuda a todo el equipo para poder visualizar el punto de vista del director. Pero claramente nosotros como los tres docentes tuvimos que ponernos de acuerdo en cuál iba a ser el pie forzado, hasta dónde íbamos a permitir que la inteligencia artificial interviniera en la idea creativa, el tema, el punto de vista del director y no pasara a llevar la ética de la realización, por así decirlo. El placer de realizar, el pasarlo bien en un rodaje, que no reemplazara esas cosas que principalmente a nosotros nos gustan, sino que fuera un aporte, valorizar la pega de la persona que hace dirección de arte, valorizar el trabajo que... Entonces, en ese caso, para nosotros como profesores ha sido como más colocar el pie en el freno y sacarlo del acelerador, permitirse la experimentación y decir, yo tampoco lo sé, tampoco lo conozco, por eso lo vamos a probar. Así como, hagámoslo, traiga los resultados, si esto queda mal, bueno, le damos de nuevo por otro lado, le damos otra vuelta. Y los alumnos en ese sentido percibo que también están conscientes de que esto es una posibilidad de fallo que puede tener y que no hay en ese sentido una exigencia de que nada falle, sino que al contrario, ¿no? Como que hay una y dejar que ellos también dejar finalmente que ellos también te retroalimenten en la experimentación. Por ejemplo, a mí el Esteban me ha enseñado muchas cosas con respecto a esto y me va explicando y finalmente el trabajo termina siendo colaborativo. En todo sentido. Porque tiene un un estándar académico con la medida de cómo tiene que ser el curso. Son tantos ejercicios, hay un examen, aquí hay una rúbrica, una tabla de evaluación. Eso en estricto rigor tiende a ser más rígido en una universidad, pero dentro del aula hay un sinfín de cosas donde tiene que prevalecer el modelo educativo centrado en el estudiante y también tiene que prevalecer que la dirección tiende a ser más horizontal y no vertical, que a mí me pasó, yo estudié y era como, esto se hace así, así, y finalmente uno va evolucionando principalmente a
ceder, flexibilizar, experimentar, introducir, y si salió mal, lo siento, así como Claro. lo voy a hacer mejor el otro semestre, no tengo idea, pero pasa N. Oye, les agradecemos un montón que nos hayan contado su experiencia. Yo me quedo con la sensación de que en esta última parte poder ver que efectivamente ustedes, con nosotros también, ustedes han actuado como una dupla. Eso es algo nuevo en la educación, en la forma en cómo se plantea la educación, así que tenemos por lo menos ahí junto con con las virtudes de la herramienta, también está esa virtud, así que por acá tenemos una posibilidad de verlo muy positivamente y les vamos a dar un aplauso a la gente de la Universidad de las Américas, a Esteban por su presentación, que fue muy lúdica, nos sorprende. Y vamos a continuar entonces con el viaje que ha hecho la Universidad de Chile, específicamente en la carrera de realización de cine y televisión, con Sebastián, Fran y Simón. Hola, hola. Sí, yo ir mirando de repente como una presentación que tengo acá, así que necesito el poder. ¿Yo puedo decir mi palabra al tiro? Bueno, sí. Ansiedad. Ansiedad totalmente, sí. Como que le comentaba a la María Teresa la otra vez, como que a veces me despierto con mucho optimismo con respecto a la inteligencia artificial y otros días con cierto miedo. Hoy día estoy ahí como... La ansiedad igual puede ser buena, puede ser para... Puede movilizar, como cuando uno quiere abrir los regalos de Navidad antes de tiempo. Bueno, pero sin duda como que es un periodo extraño. Y lo que un poco quiero como contarles y mostrarles lo que hemos ido como haciendo en el taller es explorar este mundo quizás como un poco más desde la teoría al principio, porque yo le comenté a Pachi el año pasado, la directora de programa acá, de la universidad, que quería que estaba metiéndome en esto porque estaba investigando por otro lado, estaba investigando las imágenes producidas por datos. Y entre medio apareció la inteligencia artificial el año pasado como muy fuerte. Y como que le dije, Pachi, tenemos que hacer algo con esto, como que en verdad, mira, te puedo hacer Así que le hice un programa en ChatGPT, se lo hice al tiro. Se lo mandé y como que le gustó, pero el año pasado no pudimos implementarlo porque era muy encima. Así que lo dejamos para este año y tengo un grupo todavía que estamos ahí trabajando, experimentando de manera bien horizontal, como dicen acá nuestros colegas, porque claramente acá hay una ruptura de quién tiene más experiencia en este mundo, porque sin duda está tremendamente cruzado con la tecnología, con los computadores y con quienes están habitando ese mundo de virtual más rato. Nosotros llevamos menos rato ahí adentro. Mira, primero quiero... Tendríamos que bajar la luz. Ahí funciona. La luz, por Quería favor. bajar la luz. Pam, pam, pam. Ya con esa imagen bonita, quería que pensáramos qué imágenes ustedes tienen del futuro. ¿Qué se imaginan como futuro? ¿Cómo lo han pensado en los últimos años? Y parto con esta idea porque precisamente quienes estamos a cargo de producir imágenes, que me gusta esa palabra como hacedores de imágenes, los que somos hacedores de imágenes, hemos sido como hegemonizados por una relación con la inteligencia artificial y con los robots que tiende a pensarse hacia ese lugar, ¿no? Hacia como un Walking Dead o que vamos como hacia un abismo desértico terrible. Y quizás la propuesta un poco del taller que estoy llevando a cabo y la propuesta que les traía también a ustedes era pensar en cuál es la imagen de futuro que vamos a tener como generación o como década. Y si lo piensan bien, todas las imágenes que proyectamos de futuro o son de desastre o son antiguas. Alien fue de los 80, como todo el mundo como de los autos voladores fue como de Hanna-Barbera y los supersónicos. Entonces nosotros nos ha costado levantar una imagen de futuro posible.
¿Cuál es la imagen del futuro posible que no implique un desastre natural o un desastre de la civilización? Entonces, desde ahí parte un poco este curso, como imaginemos, volvamos a imaginar el futuro, propongamos algo. Voy a partir con una pequeña línea de tiempo, así muy chiquitita, solo para que hablemos todo el mismo lenguaje de lo que es cómo parte la inteligencia artificial y que no es algo de ahora, que no es algo que nace el 2020, sino que es algo que viene hace rato. Está el ejemplo de Alan Turing, que es como el padre de la computación y que ahora le debemos mucho, que pasó muy mala vida por sus problemas con la autoridad inglesa y su como perspectiva frente a la sexualidad. Sufrió mucho Turing con esto. Pero él es considerado y hoy día lo podemos como denotar como el padre de la computación. Después, imagínense que el 56 se crea como el término de inteligencia artificial. El 66 nace Lisa, que es un primer chat con el que podemos conversar. El 79 hay un primer robot que puede navegar en una habitación. El 97 está Deep Blue, que le gana a Kasparov, el ajedrecista. Y después IBM hace un nuevo programa con que empieza como a esos como concursos como pasapalabra y también gana. Y el 2012 ya empieza como la historia más actual de la inteligencia artificial con AlexNet y ImagenNet, que son dos como repositorios de imágenes bastante famosos que pueden acceder, son libres y pueden acceder y ver el tipo de imágenes que hay dentro de esos repositorios. Después del 2016, que supone que el Go es más complejo que el ajedrez y la inteligencia artificial gana a un maestro de Go. Y el 2023 surgen a público los grandes como programas que estamos viendo ahora que están como a disposición de cada uno bajándolo del teléfono, que son ChatGPT, también está Runway, que es otro programa que viene de la empresa Stable Diffusion, y está, creo que también, ahí estoy acoplando. Bueno, pero el punto de inflexión que quería llegar, que esto es lo que me parece más entretenido de esta nueva línea de tiempo, es Ian Goodfellow, que es un joven que el 2014 con un grupo de amigos pensaron, oye, ¿y qué tal si hacemos pelear a dos inteligencias artificiales con distintas como aptitudes cada una? No sé, imagínense a alguien de derecha y alguien de izquierda como discutiendo. Y eso produjo una nueva generación, y es la generación que estamos viendo hoy día de inteligencias artificiales, porque como ya les dije, la inteligencia artificial ya existía hace mucho tiempo. Es crear un adversario. Y ahí se crearon las GANs, un adversario para una inteligencia artificial. Entonces, casi todos los modelos que vemos ahora algo tienen de eso, de que son dos inteligencias artificiales que están discutiendo para producir una respuesta, producir una imagen. Y eso aceleró el proceso de una manera increíble. O sea, piense usted cómo veíamos la línea que cada avance tecnológico era casi por década, pero desde 2014 ahora ya estamos produciendo imágenes en 4K con las inteligencias artificiales, y eso es gracias a que ellas mismas se fueron como perfeccionando, enfrentándose unas con otras. Se da un poco de miedo. Y otro hito quizás importante, que el padre de la computación, Alan Turing, hace un test para poder darnos cuenta si una inteligencia artificial podría o no confundirse con un ser humano. No pensarle que tenga conciencia, no hemos llegado a ese punto y probablemente nos vamos a demorar en llegar a ese punto, y no creo que sea para discutir ahora. Pero sí el test de Turing, que era un test que no se había pasado hasta hoy día, el año pasado se cruzó por ChatGPT, y esto es un estudio científico. Yo acá traigo puras fuentes, por así decirlo, oficiales o más legítimas, porque igual estamos llenos de fake news, como decían antes, entonces hay que tener bastante cuidado con los titulares rimbombantes de la inteligencia artificial.
Pero esto es de Nature, y esto ya es un hecho. ChatGPT puede pasar el test de Turing, puede ser confundido por un humano. Probablemente por mi abuelita o por sus abuelitas va a ser más fácil que se confunda, y a medida que nos vamos acercando a las nuevas generaciones, por las ciertas características del lenguaje, es más complejo que uno la confunda, pero sin duda ya estamos en ese punto. Y una cosita más que traigo para seguir provocando ansiedad, es que el OpenAI justo ahora en octubre cierra su ronda de negocio con una inversión de $6.000 millones, y es como una empresa capitalizada en $150.000 millones. $6.000 millones, de hecho le pregunté a ChatGPT cómo lo puedo bajar, porque uno dice ese número y no se lo imagina, y son aproximadamente 20.000 películas financiadas por el Fondo Audiovisual, 20.000 películas, o 80.000 casas básicas en Chile. O sea, esa es la última ronda de inversión que obtuvo OpenAI en octubre. Y otra noticia que me parece bastante interesante es que a Microsoft le permitieron abrir una planta nuclear que estaba cerrada para que pueda trabajar con sus bichitos, porque necesitan alta energía las inteligencias artificiales. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a la idea de que hay mucha plata detrás de esto. El futuro probablemente va a estar impregnado de la inteligencia artificial porque los recursos van hacia allá. Como le gusta decir a los más fachos, como follow the money. Bueno, follow the money, vamos. Hay un lugar donde se está yendo el dinero hoy día en el mundo de la tecnología, y esa es la inteligencia artificial. Entonces, es inevitable que va a pasar el tema de la inteligencia artificial integrada en muchas maneras. Y lo que me llama la atención de ChatGPT, por ejemplo, que es como una de las empresas más grandes y más sólidas, por el dinero que hay detrás, es esta idea que está en su... ChatGPT es muy interesante porque en OpenAI, cuando uno entra a su página web, no a la de ChatGPT, sino que a la de OpenAI, uno puede ver investigaciones. Ellos hacen investigación al mismo tiempo que están sacando modelos. Entonces uno puede ver el proceso de investigación que ellos llevan. Y dentro de una de las investigaciones tienen esta pregunta, y es un paper que se discute esto, que ellos suben, o sea, esto es un paper de ellos, donde se preguntan cómo nos aseguramos que los sistemas de AI que son mucho más inteligentes que los humanos nos hagan caso, por así decirlo. ¿Cómo nos vamos a asegurar que estos nos hagan caso? Y ahí, ahí estamos. Y a mí me gusta meter harta como relacionar el tema filosófico con lo que estamos haciendo, porque creo que hay una contrarrespuesta a esta como idea hegemónica que se está levantando. Y quiero traer a Andrea Soto Calderón, que es una de las autoras más relevantes en cuanto a la imagen hoy en día. Y parece que estamos fome. Ya. Que las imágenes tienen la capacidad de alterar un régimen de lo visible, de transformar el sentido común. Y yo creo que ahí es donde nosotros como hacedores de imágenes debemos como ponernos atención. ¿Cómo vamos a producir estas nuevas imágenes dentro de este nuevo contexto inminente, por así decirlo? Este contexto inminente, ¿qué imágenes va a traer? Y ahí hay una reflexión que debiésemos hacer, cómo imaginar el futuro, qué sentido común vamos a instalar. Andrea Soto Calderón la recomiendo mucho, chilena, está radicada en España, es muy interesante su trabajo filosófico sobre las imágenes. Filósofa, muy actual. Y lo último que quiero lo voy a leer para no equivocarme y leerlo entero, es intervenir esos consensos visuales o hegemonías de lo visible pasa por alimentar una inquietud compartida, por pensar las imágenes desde una tensión entre los modos de hacer, sus operaciones, la vida, memoria y resistencia de esas imágenes y lo que podamos decir de ellas. No se trata entonces solo de pensar sobre las imágenes ni con ellas, sino de entre las imágenes. Y ahí un poco es donde nos situamos en el taller. Cuando propongo estas ideas es de preguntarnos cuál es la imagen hegemónica, cuál es la imagen que nos está tirando la inteligencia artificial, porque ustedes podrán ver que es muy fácil reconocer ese estilo de imágenes que está proponiendo las inteligencias artificiales.
cómo trabajar entre esas imágenes. Y ahí hemos ocupado, ¿cierto? En principio ocupamos unos programas más open source, unos modelos como Stable Diffusion, que uno puede encontrar repositorios, o sea, interfaces para trabajar con estos modelos en Internet. Y después hemos ido complementando, igual que ustedes, con Photoshop, como para componer las imágenes. Y ahora nos estamos metiendo también con Runway y ChatGPT. Con Runway no pudimos traer muchos videos porque recién empezamos a echar la máquina hoy día, hace un par de semanas. Entonces hemos hecho cositas, pero no quisimos mostrar eso, sino que vamos a mostrar un par de imágenes que hicieron acá nuestros alumnos. Y que nos cuenten un poco cómo fue el proceso y qué han reflexionado sobre esta interacción con la máquina. Primero la de Simón. Ya, vale. Sí, estuvimos trabajando con varias herramientas, como dice Sebastián. En este caso fue con Stable Diffusion, que es un generador de imágenes de inteligencia artificial, que es open source, lo que significa que está abierto para que cualquier persona lo pueda ocupar. Y en este caso, lo que yo quise hacer fue explorar cómo sería, según la inteligencia artificial, una casa típica chilena. Entonces, lo que generé primero fue un cuadrado central, más o menos, que es la primera parte de la casa, que es una casa típica chilena. Y me produjo esa imagen. Y luego complementé con también Photoshop, aumentar la imagen, ¿no? Hacer el relleno generativo del alrededor en un barrio típico chileno. Lo que me produjo esa camioneta roja de atrás, las calles de abajo, un poco ese árbol también, esa especie de ampliación lateral. Y para finalizar quise poner una familia típica chilena, que fue lo que generó ahí al medio, ¿no? Donde se puede ver como una familia nuclear, como un abuelo, niños, pero al mismo tiempo es inquietante, queda como esta idea del valle inquietante, lo que se parece demasiado a la realidad, pero al mismo tiempo tiene como aberraciones, cosas raras que perturban un poco la vista. Y es interesante como hay un imaginario, en este caso chileno, nacional, típico, que uno podría tratar de ver acá y que de cierta forma es correcto. Como que creo que todos podemos estar de acuerdo que es algo que se pudiera ver en alguna parte de Chile, esta imagen, pero al mismo tiempo tiene estas cosas que lo hacen eso, inquietante, perturbador que sea tan similar y al mismo tiempo deshumaniza un poco. ¿Cómo esto. sabe que es Chile? Claro. ¿Cuáles son los identificadores de Chile? Entonces, claro, cuático, esto fue una primera exploración, podría como haber iterado, como repetir esto varias veces para ver qué me hubiera hecho otras veces, pero en el fondo esto ya es parte de un imaginario de lo que puede ser Chile, según la IA. Y la pregunta cabe muy bien en el cómo se entrenan, cómo se generan estas inteligencias artificiales, porque finalmente qué imágenes chilenas son las que tiene la IA, qué imágenes de paisaje, de casas son las que tiene para que pueda construir este tipo de cosas. Entonces, incluso también trabajamos y jugamos respecto a esto como nacional chileno. Las IAs uno le puedes pedir que te hablen en chileno y te responden con po, te responden con modismo, te hablan incluso en una cadencia de voz chilena. Entonces están todos esos juegos pensando a partir de esta imagen y este trabajo que hicimos. Yo, hola. La de Fran. Ya, esta es una imagen que hice también con Stable Diffusion y en verdad lo que más he intentado es como generar piel o texturas como humanas, naturales, como con estas inteligencias artificiales, porque creo que es muy extraño como la forma en la que una tecnología que no conoce lo que es la piel, no conoce lo que es la textura humana, puede hacer como representándola. Esta es una imagen como muy extraña y un poco asquerosa. Todo lo que ha salido ha sido muy asqueroso, siendo que la inteligencia igual tiene como un bloqueo, como... Restricciones como sexuales. Como que Claro. Por eso siento que le cuesta mucho hacer como pieles, le cuesta mucho hacer como, no sé, por ejemplo, esto que pasaba con los ella dedos sola también. sexualiza. Claro, sí, como que sola cuando uno le pide piel o cuerpo,
genera una imagen muy extraña, así como... Pero para poder lograr esta, por ejemplo, que tuviste que solicitar, eh, ¿cómo hiciste el prompt? le pedí una boca, hoy realmente no me acuerdo muy bien como exactamente lo que le pedí, pero en general como texturas de piel, como enfatizando en que tenga como la sensación de piel humana. Sí. Yo me acuerdo que en una de las interacciones que hicimos apareció como un círculo, como una imagen muy extraña y al medio un círculo, y ese círculo tenía piel, pero no sé por qué, y todos lo vimos ahí, remetía mucho a algo sexual, pero no tenía nada de sexual, pero era extraña, como claro, lo que entiende por piel o lo que entiende como por ciertas características, cómo lo traspasa a una imagen y cómo te provoca cosas. Porque Claro. como en taller trabajamos harto en la idea de prompt, ¿no? Cómo los prompts te van condicionando ciertas ideas, pero al mismo tiempo los prompts son súper limitados porque es producir una imagen, que las imágenes son ambiguas, como concedamos eso, con palabras, que las palabras son un poco más, tienen menos ambigüedad, aunque igual son ambiguas. Entonces como que ahí pasa algo, ¿no? Sí. Sí, impresionante como en cuanto a generar y trabajar con imágenes, el hecho de que estamos volviendo a una forma de trabajar con imágenes que es a partir de texto, ¿no? Como que el prompt tiene esta característica de que funciona a partir de texto, entonces estamos generando imágenes pensando realmente en texto. Aparte es texto en inglés y es texto que sigue un orden también. Por ejemplo, si uno le dice primero una palabra, quizás hace más énfasis en la primera palabra que en todo el resto, aunque sea un texto largo, por ejemplo. Hicimos un ejercicio donde Seba nos mostraba una imagen extraña como de una cara difusa y nosotros intentamos escribir algo, pedirle a la inteligencia artificial que nos hiciera una imagen que fuera parecida o igual a esa. Y en verdad nadie pudo. Los de ChatGPT, uno pudo. Los de ChatGPT se podían, pero En sí. Runway no. Claro, entonces como que ciertas características son propias de un modelo, porque tenemos que pensar que la tecnología detrás es inteligencia artificial generativa, pero cada modelo tiene una interfaz. Y las interfaces están mediadas por ciertas restricciones. Obviamente cuando salga la inteligencia artificial francesa va a ser mucho más liberal que la inteligencia gringa. O también, claro. Pero hay cierta como, por así decirlo, ideología que se traspasa a partir de las interfaces. Pero detrás, claro, hay un comportamiento que se va como dirigiendo por las interfaces. Y hay programas que pueden hacer cosas más abstractas, como sobre todo los más gratuitos, los que tienen más errores, y al revés, pues los que son más pagados, los que son más como profesionales, intentan borrar el error. Y ahí volvemos al problema del inicio, que es producir la misma imagen, como que se produce una imagen hegemónica porque hay una sola forma de entender estéticamente una imagen. Sí, de hecho, bueno, en ese trabajo que tuvimos que hacer, que fue más bien entendiendo que nuestra aproximación en este curso igual es bien explorativa también, porque como hemos hablado acá, son cosas que estamos probando recién, entonces hay que llegar a ver qué cosas se pueden hacer. Y en este ejercicio de replicar y como tratar de llegar a la misma imagen, nos encontramos con eso. Por ejemplo, en el caso de Runway, era mucho más, llegaba siempre algo figurativo, digamos. Siempre llegaba una imagen que se entendiera lo que había dentro de la imagen. Siendo que teníamos otros generadores de imágenes que podían hacer cosas muy abstractas. Teníamos el caso de Adobe, que como decimos tiene restricciones como políticas. Uno no puede poner ciertas imágenes dentro de Adobe, no puede generar cosas que relacionen a guerras, que relacionen a billetes, por ejemplo. Nada sexual tampoco. Los personajes, porque tú no podéis decir, hazme un Goku, hazme un Pikachu. No va a poder porque tiene problemas de derechos de autores. Claro, entonces en este trabajo nos enfrentamos también un poco a entender que estas inteligencias artificiales tienen esas limitaciones y es parte de la propia tecnología, ¿no? Como es verdad que chuta. Es verdad que tenemos es una herramienta que podemos moldear y trabajar, pero que también siempre está determinada por la propia editorial del quien lo construye. Entonces también es interesante como una nueva forma un poco de trabajar un cine sin cámara, un cine que aproveche las imágenes desde también una limitación, finalmente tampoco una libertad total. Esta otra imagen que salió en el taller, que es la última que muestro,
que me parece bastante interesante por el problema del glitch o el problema de que lo que intenta mostrar, pero como que no se termina de mostrar. ¿Podemos apagar un poquito las luces una vez más y las prendemos? Está por acá el autor, Emiliano, ¿no? Emiliano es tuyo, ¿no? Esa- sí. No, no, pero acá me pasaba que, claro, esta es de la open source. Y acá me parece que es muy como extraño la manera que interpreta el cuerpo, o quedó como a medio camino. Pero ese medio camino es precisamente, creo que un lugar donde estas inteligencias pueden ayudarnos a imaginar cosas que no nos estamos imaginando con las imágenes más clásicas. Un poco en el fallo donde estaría el aporte. ¿Dan por terminada su... o quieren hacer algún otro ¿No? comentario? No sé. Porque yo les tengo la gran pregunta de cómo han considerado el viaje hasta el momento. No sé si algo más concreto, yo creo que tal vez más dialogar alrededor de estas cosas, ver preguntas, yo creo que ya exponiendo un poco cómo hemos trabajado estas cosas, sería bueno, claro, ver qué es lo que surge de la conversación. Sí, no, pero como experiencia hasta el momento, la tuya personal. Ah, mi palabra personal. Si tenías prejuicios que ya no tienes, que estás encantado, o más bien se han multiplicado. A mí me encanta un poco esto. Yo venía de estudiar un tiempo matemática, entonces algo que me fascina a nivel de lo informático, de todas estas cosas. Últimamente, entendiendo como el potencial, la imagen, el potencial de las herramientas, tanto como una herramienta útil como subvertirlas estas herramientas, creo que he llegado, hablando con compañeros también dentro del mismo curso, a la idea de la genealogía de nuevo, ¿no? Como llegar un poco, o sea, a lo geológico, a entender que estas herramientas vienen desde ciertos materiales, desde ciertos minerales, que todo esto se construye, no viene del aire, digamos. El Internet y estas tecnologías no vienen del aire, sino que hay materiales detrás, hay trabajo y, claro, si hay plantas nucleares, hay energía, agua, recursos que están involucrados en esto. Entonces, si me quedara con una palabra que ha dado vuelta últimamente, es la del silicio. ¿No? Estamos en la crisis un poco de los procesadores, en la producción de procesadores. Hay muchas cosas pasando en este sentido, entonces yo creo que hay como no distanciar el hecho de que si este es el futuro de las imágenes, hay también cosas relacionadas ecológicamente y a nivel de trabajo que están ahí, más allá del trabajo personal de una persona como audiovisual o cineasta. Muy bien. ¿Y a la Fran qué le pasó con su experiencia en la inteligencia artificial hasta el momento? Porque ustedes siguen en su taller y van a seguir descubriendo cosas. Sí, yo creo que mi experiencia, al menos con el taller, si tuviera que definirla con una palabra, sería sorpresa. Porque pienso mucho, yo igual tenía un poco de recelo y miedo como respecto a las inteligencias artificiales, pero ahora lo siento muy una colaboración. Por ejemplo, pienso en no sé, trabajar con alguien y decirle, no sé, tengo esta idea y como, ¿qué te imaginas tú? O dibújame algo. Finalmente es lo mismo, pero lo mismo y distinto, porque le puedo dar una idea y nunca va a ser lo que yo estoy pensando. Nunca va a ser como lo que yo espero, aunque lo intente, aunque le escriba un párrafo de 5, no sé. No puedo saber lo que voy a esperar de eso. Y eso es lo que me gusta mucho, claro, como el diálogo entre la idea que puedo tener yo, la idea que puede salir de ahí y también cómo se va moldeando eso, porque también pasa que tiene una memoria la inteligencia artificial. Como si estoy en mi cuenta y le pido tales cosas, después va a saber lo que yo estoy buscando, quizás no va a ser lo que yo quiero, pero va a empezar a crear como un modo, una forma. Una Sí, forma de relacionarse contigo. claro. ¿Y en tu caso, Sebastián? Ansiedad, ansiedad. Ansiedad, No, ¿verdad? pero yo creo que también hay una cosa que me parece necesaria como dejar planteada, que hay muchas que están disponibles, que es necesario ir y conocer esta tecnología, porque como decía al principio, es media inevitable. Aunque nos neguemos, igual van a haber románticos que van a seguir escuchando vinilos, como lo hacemos hoy día.
van a haber románticos que van a seguir haciendo imágenes con papel y lápiz, obvio, o van a seguir personas escribiendo sin la ayuda del chat GPT, pero es medio inevitable por todo lo que está empujando la industria hacia allá. Pero además yo creo que es sorprendente porque hay una nivelación que va a provocar que me parece re importante para países como nosotros, como Latinoamérica, que somos bien precarios en muchos lados. Entonces, uno de los ejercicios que hicimos en clase fue hacer un proyecto completo como para fondar en las 3 horas. Y se puede, po. Se puede con presupuesto, con storyline, con escaleta de guión, incluso con el póster. Con el póster como una imagen de postulación. Entonces, si todos podemos hacer un proyecto, hacer un Excel, que quizás lo más jodido para nuestro lado artístico, tratar de hacer el Excel con todas las cuentas y hacer que el presupuesto calce, y poder corregirlo, porque además como que tú puedes decirle, no, bájale al director, bájale al fotógrafo, súbele a lo de arte, y te lo va como moldeando. Uno puede terminar con un proyecto en 3 horas, tú decís como, ya, ¿y ahora qué hacemos? Como que todos vamos a poder hacer proyectos en un poquito rato con esta máquina. Sube la marea, entonces, hay que proponer sobre eso ya. Y lo loco es que de alguna manera, sin querer queriendo, al tiro le doy la palabra, la homogeneización de los proyectos también van a poner en problemática enorme a los evaluadores, pero además al sistema por la cantidad de proyectos que van a llegar. Tenemos ya. Entonces, nada, eso un poco me generó ansiedad de nuevo tu propuesta. Quiero que le demos un aplauso para quedar ahora al equipo de la carrera de cine y realización audiovisual. Y vamos a pasar a las preguntas, y la primera pregunta está por allá y allá. Ella, 1, 2, 3. Ya. Este es el micrófono que yo me llevo y ustedes comparten. Ya. Voy por acá. Hola, hola. Bueno, primero que nada agradecer. Es muy provocadora la mesa, entonces muy interesante y surgen muchas preguntas. Yo así como estoy en la posición ya no del elefante dentro de la habitación, sino que de la dinosaurio dentro de la habitación, y lo asumo totalmente. Y lo encuentro que es muy fascinante cómo lo han abordado ambos grupos. O sea, en el caso de ustedes, por el tema de encontrar una entrada, por ejemplo, desde la colaboración. Me parece fascinante que lo vean desde ahí. También como contrarrestando un poco esta cosa fría o hegemónica. Claro, es súper fácil hacer un fondar porque el fondar es muy hegemónico también. Entonces, y por el lado de ustedes, en el sentido que están también enfrentándose muy críticamente. Y a mí me pasa, claro, que esas imágenes que ustedes muestran, por ejemplo, en el caso de la que proponía Sebastián, yo una imagen de futuro preguntaría ¿en cuánto tiempo más? Porque yo mi imagen de futuro, un poco pesimista, la veo sin humanidad y no la veo de manera oculocéntrica. Entonces no sé cómo es esa imagen. La veo en esa misma ciudad, pero ya llena de naturaleza, ya sin humanos. Como eso un poco siento que es el espíritu del momento, como un futuro no futuro. Pero también veo que la imagen que dicen al final, que inventa la inteligencia artificial, la inventó hace mucho tiempo atrás en la pintura Bacon. Esa imagen me remite mucho a un pintor que es Bacon y que desfigura. Entonces, siempre esa cosa como muy del futuro de la inteligencia, yo la encuentro también, o en la literatura, y me parece brillante las preguntas que se están haciendo sobre la relación entre el lenguaje y la IA. De verdad encuentro que es muy rico, pero yo sigo como con esa idea de la resistencia que propone Andrea Soto Calderón, porque es un lenguaje súper hegemónico, es súper blanco. Entonces, eso, agradecer y abrir a que sigamos conversando y también alfabetizándonos. Yo soy de la Escuela de Creación Audiovisual, soy profe, y claro, tengo esas resistencias como románticas que dice Sebastián, de que dibujar para mí también es pensar, dibujar con la mano. Pero creo que pueden convivir. Esas cosas no son como excluyentes. Así que felicitaciones y muchas gracias por la conferencia. No tengo preguntas. Hola, yo me uno también a la felicitación porque es un tema que hay que enfrentar, hay que tener como una disposición a conversar, a explorar. Y mientras están hablando me preguntaba un poco sobre, dijeron mucho lo que ganaron y qué creen ustedes como profesores que se está perdiendo, porque yo vi que se habló de ahorrar tiempo
y no lo digo de manera mala, pero yo creo que nos están ahorrando tiempo, están muchas veces perdiendo tiempo en pensar o entender el trabajo del otro, porque especialmente en el medio audiovisual trabajamos mucho con el otro. Entonces, si nos ahorramos el trabajo del otro, también nos estamos ahorrando muchas soluciones entre medios, muchas discusiones, mucho entender cuánto se demora el otro en hacer algo. Entonces, ¿qué sienten que están perdiendo dentro de este mundo, como tantos profesores como alumnos? Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho iba a... Empezaste con la pregunta y yo dije, ya sé cómo lo que le voy a responder. Porque estoy de acuerdo contigo que el planteamiento en este caso, bueno, Esteban, su palabra es ahorrativo, pero yo creo que desde la perspectiva del tiempo. Y eso es lo que considero que por lo menos yo, romántica como la colega análoga, por así decirlo, he perdido el tiempo de sentarme con alguien o con estudiantes y redundar, y redundar, y redundar. Y lo que nace en eso. Por eso digo, yo análoga quizás, o muy romántica en esta área, me gusta mucho eso. Y mi jefe siempre me reta porque me paso en las horas y ocupo la sala y hay que ir a echarme. Entonces, pero es eso, como cuando te plantean algo y muchas veces uno no tiene la respuesta y finalmente para poder ayudar a tu estudiante y a que avance el curso, te juntas con ellos y te das ese espacio que por lo menos yo aprendí en el mundo laboral que es súper importante para formar equipo, para poder traspasar tu idea. Entonces, creo que hay que limitarse para no caer en el vicio. Caer en el vicio de que esto es más rápido, esto es más fácil, tengo que llegar a final de semestre, tengo que hacer un examen, tengo que hacer una prueba, tengo que porque las universidades después de, o con la pandemia, por así decirlo, implementaron todo un sistema de la nube, por así decirlo, para los trabajos. O sea, las empresas empezaron a teletrabajar con la gente. Y, por ejemplo, en el caso del audiovisualista, que es nuestro caso con Esteban, nos costó mucho avanzar a distancia o teletrabajo como curso, por un sinfín de lenguaje en este mundo universitario, docente, audiovisual. Entonces, en ese caso yo creo que eso es lo que se pierde, no sé si respondo, esa es por lo menos nuestra experiencia. Ahora también hay aquí 3 generaciones de diferencia, entonces los chicos tienen otro planteamiento súper distinto, o sea, yo lo veo, tengo mi visión respecto a eso, pero para mí sería eso, como la pérdida de... Claro, de finalmente de que el perfil de los casos de los chiquillos de audiovisual de la UDLA, ellos tienen un -1 donde está como su espacio. Entonces son súper tribu. Como que si tú quieres encontrar un alumno, sabes que tienes que ir ahí, a ese punto, a ese lugar. Entonces siento que a veces eso se puede perder y creo que eso me da miedo. Creo que nuestra área tiene que ser muy de piel. Porque si no pasa lo que dices tú, como no vas a valorizar el trabajo del otro, no vamos a pelear, y creo que eso es súper importante en un espacio académico, de cuando tú llegas a la universidad con un cierto grado de inmadurez y poder ir avanzando, evolucionando a convertirte en profesional. Entonces creo que sí, eso me da miedo desde mi perspectiva docente. Sí, no sé, estaba pensando y se me ocurrieron un par de respuestas. La primera yo creo que derechamente plata. Son programas que no son baratos. En nuestro caso, siendo igual la universidad pública, ha costado conseguir la licencia y de hecho igual ha sido bastante express para todo lo que es. No sé, es muy interesante en el sentido de que a día de hoy son licencias que tienen ciertas accesibilidades, que son... tienen distintas formas de pago y todo, pero no sería raro que en un momento todos estemos con una licencia de algún tipo de estas inteligencias artificiales como Netflix, como Spotify, pagando un monto asequible al año o al mes para tenerlas con nosotros. Pero por ahora eso, pero lo que quería decir más que nada como a nivel de estudiante,
Yo creo que es como el hecho de poder ser arbitrario, como de poder decidir ciertas cosas, porque como que se dio vuelta un poco la operación, ¿no? Las máquinas eran las que eran como, digamos, programáticas, que tienen pasos a seguir, y uno era el que tiene esta parte arbitraria. En cambio ahora al revés, nosotros como nos transformamos un poco en programadores de esto, nosotros les damos las instrucciones y ellos nos dan la respuesta arbitraria, ¿no? Entonces como que se pierde un poco a nivel de pensar con estas imágenes. De todas formas, no sé, hay gente que se está metiendo más a nivel de generar cosas con imágenes. Yo creo que sobre todo se ocupa de eso, los generadores de texto, más que nada. Pero sí, yo creo que ahí es donde está la pérdida, ¿no? Como en el cómo accionar con esto. Sí, yo quería, como sobre esa reflexión que haces tú, claro, también la he pensado harto, como que eso que se pierde y lo que yo he estado como masticando, rumiando, es como también la inevitable capacidad que tenemos de adaptarnos a ciertas cosas y perder nomás, como, porque vamos a perder cosas. Porque la vida es perder. La vida es tomar decisiones y es decir, vine a Valdivia y no estoy en Santiago. Hoy día me no, pero el tema, pero frente a eso también como que bueno que hoy día, segundo año de esta explosión nuclear que es la inteligencia artificial, estas universidades y este grupo de RUCA esté armando esto y discutiendo esto, quizá aquí hay más profesores, estemos insertando este bicho de que es algo que hay que conversar, porque el día 2 de cuando llegó las cámaras digitales no se empezó a hablar al tiro en las escuelas. Claro, las cámaras llegaron a las escuelas después de un tiempo de rumeo, pero llegaron porque la industria poco menos que les dijo ya no más cine, no más fílmico, llegan las cámaras digitales sí o sí. Entonces creo que esta oportunidad de discutir cómo nos vamos a plantear el uso, creo que es lo relevante, como no creo que saquemos conclusión hoy día, pero el tema es como hablarlo, ¿no? Abrir la puerta. Gracias por la presentación. O sea, estuvo genial escuchar la experiencia de ustedes. Mi pregunta va hacia así, ¿cómo abordan el tema de esta controversia ética, del hecho de que la mayoría de estos lenguajes, o sea, de estos como modelos largos de lenguaje, los LLM y los generadores de imágenes también, se basan en bases de datos que son prácticamente robadas del Internet a un montón de los creadores, de los guionistas, de los artistas visuales, y estos modelos no hacen más que ocupar una capacidad de cómputo, que de hecho hay gente que pone en duda la palabra inteligencia en términos de lo que es pura capacidad de cómputo, y por eso estos modelos lo tienen las grandes corporaciones solamente, no es algo que se pueda desarrollar como a escala pequeña. La mezcla de todo esto y te entregan algo que es básicamente el trabajo de toda la humanidad, ¿cierto? Mezclado de una forma, entre comillas, inteligente. ¿Cómo abordan ustedes ese tema ético? Considerando incluso, por ejemplo, que en Hollywood uno de las huelgas más grandes que han habido en Hollywood en el último tiempo fue la huelga de los guionistas, precisamente porque encontraban que el uso de la inteligencia artificial venía totalmente en contra de la industria humana que hay detrás del cine. Y sin ir más lejos, también es la misma terminología que se ocupa. Por ejemplo, OpenAI no tiene nada de open, como por ejemplo, y asimismo se está ocupando lo que es open source de una forma súper engañosa. O sea, estos modelos son básicamente sistemas basados en un modelo de ventas y no están hechas para el beneficio de la humanidad. De hecho, ese fue el gran problema que tuvo OpenAI en el último tiempo, como la encrucijada de pasar de ser una organización sin fines de lucro a ser puramente una organización que perseguía el lucro en su alianza con Microsoft. Esa era mi pregunta, como la parte ética detrás. A mí claro, lo ético también tiene que ver un poco con... Creo que hay una ida y vuelta a esa pregunta, porque en un momento, no sé si se acuerdan hace poco, cuando todos nos sacábamos fotos con filtros para hacernos viejitos, y todos sacamos fotos... Bueno, ¿dónde van esas imágenes? ¿Dónde fueron esas imágenes? Y esta pesca de arrastre que se supone que existe con respecto a la producción de imágenes con las que se alimentaron la inteligencia artificial, porque es muy raro, porque
se ingesta un montón de datos para que estas inteligencias artificiales tengan un contexto, pero esos datos ya quedaron ahí. Entonces ya no se puede hacer ir atrás, porque ya, o sea, lo que vendría es alimentar, ir a abrir esos modelos, ir a allanar servidores. No sé si algún país del mundo lo va a poder hacer. Yo creo que ya está ahí. El tema es qué hacemos ahora. Y creo que es bien importante un dato que yo lo he conversado harto en clase, y se los cuento ahora a ustedes. Es bien importante lo que va a pasar en Estados Unidos con la elección, porque se dice, o muchos están hablando de que OpenAI está esperando el lanzamiento de su ChatGPT 5, porque está esperando quién va a ser el presidente. Y además, lo chistoso es que el presidente de Estados Unidos, por los dos lados, tiene ramificaciones con Silicon Valley. Lo que se supone, y lo que yo estaba leyendo en cosas más especializadas, es que se está esperando con quién van a tener que negociar el ChatGPT 5 que se viene, en tanto a temas como legales y legislativos. Porque, claro, ya se alimentó, está andando, no van a volver atrás, y qué va a pasar desde ahora en adelante. Yo creo que hay un tema ético muy profundo, y la universidad es el lugar donde debemos pensarlo, cómo generamos una política para pensar en las restricciones, o si va a ser simplemente abierto y todo lo ocupa. Sí, yo un poco colgándome de las ansiedades y compartiendo lo de los tiempos creativos. Yo creo que eso es algo irreemplazable y que lo da el relacionamiento humano, ¿no? Yo soy periodista y me hago cargo también de esa discusión ética. Yo creo que a nivel del relato, de la escritura, puede haber más inconvenientes, pero aún así cada uno es parte de una era, y las eras traen diferentes herramientas, ¿no? Un poco maclogiano el comentario, pero es así también. Pero sí hubo algo que se dijo y que me causó ansiedad, y aquí va mi pregunta. Porque se dijo con una de las imágenes que causaba algo de perturbación por cómo se asemejaba a la realidad, pero a la vez que deshumanizaba esa imagen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿creen ustedes que en el cine, en la imagen, ¿no?, la inteligencia artificial va a poder superar ese techo? Es decir, de hacer que la imagen no se vea deshumanizada, porque claramente podemos hacer story, podemos generar muchos elementos que van a rendir, pero ¿cómo logramos que un ojo exprese, ¿no? ¿Cómo logramos que una inteligencia artificial llegue a causarnos y denotarnos a nosotros también emociones? Entonces, por ahí va mi pregunta, si creen que eso con el tiempo y esa rapidez con la que va, podríamos llegar a tenerlo. Ya, bueno, es complicado. Yo creo que igual es una cosa otra cosa que pensaba cuando preguntaban qué se pierde, yo creo que está en el estilo, como entendiéndolo de una forma más estética, ¿no? Como que lo que se quiera causar depende mucho de cómo se quieran causar esas imágenes, esa estética, el estilo que se muestre, ¿no? Entonces, entendiendo que generar esa mirada, o sea, primero se pueden trabajar a nivel técnico, generar una inteligencia artificial y entrenarla con las imágenes que uno quisiera. Si uno quisiera perfilarla como para que tenga ciertos referentes, a nivel de texto incluso uno puede pedirle que escribe como tal autor y te va a escribir de esa misma manera, ¿no? Como uno puede ir generando estas redes. No es la inteligencia artificial, son las. Claro, las inteligencias artificiales. En el fondo, uno puede articular todo esto para generar lo que decía un poco Fran, ¿no? Como una especie de copia, compañero que está ahí, que pueda hacer lo que uno quiera que sea esa cosa, ¿no? Yo creo que es complejo. Me acuerdo que estuve en una charla de inteligencia artificial y había una persona que decía como, a partir de estar en Latinoamérica, como que bueno, igual dentro de todo, que esté la IA, porque yo con $50, ponte tú, puedo pagar todos los tokens para hacer un nanometraje, un cortometraje, que de otras formas en producir me saldría mucho más plata hacer ese mismo metraje. Ahora, la cosa es ver si uno se supedita a la estética que te da la IA,
y entenderla y tratar de apropiársela, intervenirla como vimos después con Photoshop, After o lo que sea que te permita como inclinarla más a lo que uno quiera, porque si no, sí vamos a caer en una homogenización, al menos, pero sí es difícil, entendiendo que la IA son cosas que funcionan con inputs y con outputs. Yo lo pondría como caso comparado el tema de los videojuegos. Los videojuegos hoy día son una industria casi, creo que más grande que Hollywood. No estoy tan seguro del dato, pero creo que es más grande que Hollywood. Y hay muchas personas que viven o sienten emociones o tienen experiencias que no tendrían de otra manera. Entonces yo creo que, claro, no va a ser la misma emoción, no va a despertar los mismos sentimientos humanos. Probablemente vamos a tener que crear palabras, como, no sé, cuando se creó la palabra Twitter. Todavía no hemos llegado al momento en que se ha creado el verbo con la inteligencia artificial, pero vamos a llegar a ese momento. De ahí vamos a tener una palabra para designar ese tipo de emociones. Existió el tuitear, el googlear. Yo nunca imaginé que, por ejemplo, me pasa que nunca imaginé que Google iba a dejar de existir o iba a ser menor. Siempre que interactué con Google pensé que iba a ser Google para siempre. Y hoy veo que Google está muy atrás en esta carrera y probablemente, o Facebook, dos compañías que eran muy grandes en mi época de joven, y ahora están cayendo. Y yo veo eso como, wow, las cosas cambian. Como que en un principio a uno le cuesta ver esas nociones, pero claro, esas hegemonías cambian y vamos a inventar otras emociones para designar esos problemas humanos. Pero claro, no va a ser lo mismo. Dejamos a ChatGPT respondiendo a preguntas. Sí. Hola, Cristian Valles León, realizador audiovisual de Punta Arenas por acá. Bueno, me sumo a las felicitaciones de generar este espacio de conversación. Quiero solamente contar muy brevemente dos experiencias. Una, hice un proyecto fotográfico que se transforma en este libro con imagen real. Son retratos de seres humanos de Patagonia. Pero cuando hice estos retratos a más de 90 personas, seres humanos, le hacía 4 preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Cuál es tu relación con la naturaleza? ¿Y qué piensa, opina o propone en pos del buen vivir? Esas grabaciones, que fueron grabadas en video, los dejé en Adobe Premiere, lo transcribí, como ahora muy fácil hacer subtítulos en Adobe Premiere, lo transcribí y lo pasé a ChatGPT a que esas respuestas de esas preguntas me las dejen en menos de 400 caracteres, y está acá registrado en el libro, y todo este global de respuestas que genera una gran respuesta, cual sistematización de un cabildo, por ejemplo, planteándonos estas preguntas. Y justamente veníamos de la época del estallido social, donde era muy común hacer cabildos. Y una de estas preguntas, o estas dos preguntas, de nuestra relación con la naturaleza y sobre el buen vivir, están en la posible Constitución del 2022. Entonces, un poco esa experiencia también lo quería contar, que está aquí en el libro, y luego, por temas de gremio, me tocó participar hace una semana atrás en una reunión representando a la Asociación Documentalista de Chile, ADOC, en conjunto con la Unión Nacional de Artistas, la UNA, con la ministra de Ciencias, porque se está creando la ley de inteligencia artificial en Chile y no estaban siendo convocados el área de las culturas, en donde justamente pasa con lo que hablaba el compañero allá, ligado, él lo llamaba al ámbito de la ética, pero acá desde del punto de vista desde el autoría, derecho de autor, se están vulnerando de alguna forma. Quiero como resumir, en conclusión, lo que salió de esa reunión es que sí se está incorporando ahora el área de las culturas. Yo creo que hay que hacer algo importante, porque no está la ministra de la Cultura, ahora sí, en esa conversación con gobierno, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Cultura, pero sí es importante que justamente nos llamen al sector cultural a esa conversación, a esa mesa de conversación de esta nueva ley que se está creando en Chile. Eso. O sea, yo creo que esos son los lugares donde hay que discutir. Pues. Claramente hay unos temas reglamentarios y temas éticos que empiezan a aparecer en las legislaciones, pero
pero además las legislaciones, como que tenemos un problema grande, que es que probablemente los software van más rápido que las posibilidades de legislaciones que vamos a tener. Entonces, hay un corre que te pillo infinito que es muy difícil, no sé muy bien cómo pensarlo, el corre que te pillo legislativo. Mientras se moviliza el micrófono para allá. Disculpa. O sea, solamente un comentario o sea, primero felicitaciones por la conversación. Creo que estos espacios son bien son bien escasos, sobre todo en el ámbito de las culturas, del arte. Mencionar un poco también de que, claro, como se mencionó brevemente, que muchas de las cosas que hacemos en el mundo online, a pesar de que sean open source, de que sean gratis, muchas de esas cosas que nosotros ingresamos, que subimos fotos, videos, audio, son precisamente para entrenar esta inteligencia artificial, y que incluso como dato, no sé si lo sabían, de que por ejemplo cuando uno sube cosas a Google Drive, todas esas cosas que quedan alojadas en esa nube son para entrenar precisamente, y que incluso están en las políticas de cuando uno le pone aceptar, 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 porque le da una flojera enorme leer como 100 páginas, enorme, y que de cierta manera es lo que decía aquí mi compañero, era que estamos también en un momento quizás de oportunidad para hablar de estos temas, sobre todo en el ámbito de la cultura, ya que hace, no sé, pasaron 3 meses, 6 meses desde que se pasó como de ChatGPT 1, 2, 3, fue súper vertiginoso, y en este momento estamos más o menos como en un valle donde tenemos la oportunidad de tener como una cierta pausa para poder ver estos temas de qué es lo que hacemos con nuestra obra, con nuestras creaciones, el tema ético, y que por favor como que se sigan, o que nosotros mismos estemos como trabajando y que estemos descubriendo, usando estas herramientas para que podamos tener estas conversaciones, y que se transformen también en leyes que también nos ayuden a protegernos a nosotros mismos para el uso de estas herramientas. Eso. Hola. Es súper interesante ver toda esta discusión que es transversal sobre la amenaza de la inteligencia artificial. Algunos lo ven como amenaza, otros como oportunidad, en toda la área, en la ciencia, en la ingeniería y en particular aquí en el arte. Entonces lo que yo vi era que, por ejemplo, cuando hablaste tú sobre lo que están haciendo en la universidad, sobre adoptar estas nuevas herramientas, es como una medida un poco de emergencia de adaptar estas nuevas herramientas para poder como sobrevivir en un contexto que parece amenazante. Pero creo que se pierde algo, que es que es muy fácil ahora, como estaba mostrando, generar contenido visual, guiones, etc. Entonces, eso, yo creo que la amenaza que hay es que muchos lo pueden hacer de forma muy masiva, y que ni siquiera necesitan pasar por la universidad necesariamente para hacer eso, ¿ya? Entonces, creo que debería haber un enfoque en cómo hacer que los alumnos, la gente que se está formando, pueda ser exitosa dentro de ese contexto. Y eso puede pasar no necesariamente por saber usar esta herramienta, ¿ya? Como tú lo programas con lenguaje humano, los prompts son en lenguaje humano, así que ni siquiera necesitas saber un lenguaje de programación, sino que más bien redactar bien, tener buena comprensión de lectura. Y lo otro es cómo tú nutres la inteligencia artificial para que produzca algo creativo, algo especial, algo diferente que no puedan producir 100.000 personas o 100.000 estudiantes alrededor del mundo que saben cómo hacer un prompt. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Qué pueden hacer ustedes para que estos alumnos tengan competencias que en este contexto les den ventaja? Y creo que en eso a veces la explicación está en volver a las raíces, como leer mucho, ver muchas películas, aprender a apreciar el arte, que no sé si eso está incorporado en las carreras, pero por ejemplo, si tú dices quiero hacer un guión para una película de terror, entonces alguien que no leyó Dr. Jekyll and Mr. Hyde se está perdiendo una oportunidad de hacer algo realmente creativo, y alguien que sí lo hizo va a decir voy a hacer algo inspirado en eso, quizás con algún matiz diferente que le voy a dar yo,
pero no algo lo más directo, que es como una película de terror donde haya un monstruo. ¿Cachai? Entonces, si eso lo han meditado, si ustedes tienen esa herramienta, entregan esa herramienta o lo han pensado así también. Muchas gracias. Creo que los últimos comentarios y de lo que hemos podido discutir, finalmente como que todos nos detenemos en el mismo punto, como más allá de lo ético, en lo que vamos a perder y en lo que va a pasar. Y en ese sentido, yo pienso que asumiendo que vamos a perder estas instancias y el hecho de que estemos acompañados por RUCA, es porque nuestra disciplina, quizás de forma muy lenta, estamos asumiendo o estamos intentando avanzar en que vamos a tener que incorporar. Y es un terreno súper fértil porque finalmente podemos ahora decidir y decir muchas cosas de lo que está mal, de lo que vamos a perder, del escenario de ansiedad o del escenario de nos podemos quedar sin esa textura, quizás sin ese sentimiento. Y en ese sentido salta el tema ético porque en los lugares donde hay que hacer esta experimentación, como tú bien dices, hay que leer más, es en los espacios académicos, es en el colegio, es en la universidad. Porque en el colegio o en la universidad los chiquillos tienen ética profesional. Y esos espacios tienen que profundizarse y se les tiene que dar más tiempo. Donde dentro de un aula va a haber una discusión en torno a hasta dónde tú vas a estirar esto y permitir que tu desarrollo como artista, como realizador, tu desarrollo cognitivo dependa de esto. Porque como bien decía el Seba, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, hace mucho tiempo, pienso yo, que esto está y ahora que ya nos está pegando tan de cerca, es que nos estamos deteniendo en estas cosas que nunca consideramos antes. Entonces, creo que esto tiene que pasar aquí y tiene que pasar en la universidad antes de que sea un problema cuando los chicos salgan a trabajar. Y que cuando estén trabajando no se tengan que enfrentar a esta situación de, como les comentaba yo al inicio, como de un medio de comunicación que hace un post en su red social con ChatGPT y se le olvida borrar el encabezado. Entonces tú y yo podríamos decir, pero ¿cómo? Esa persona antes de publicarlo no lo leyó. Y resulta que nos devolvemos a, ¿por qué no leíste lo que habías generado? O sea, un ejercicio anterior a que me haga la pega. Y eso también tiene que ver con los procesos y con la elaboración de, por así decirlo, yo súper pegado con la producción, de la productora, en preproducción de hasta dónde vamos a permitir que esto influya en nuestro punto de vista y en nuestra realización. Hasta dónde lo voy a dejar porque hablábamos, todavía está el vinilo, todavía está esa pasión por lo vintage, vuelve la cámara, vuélvelo. Entonces, finalmente, como que igual vamos a tener un pie en ambos lugares si es que pasa por una elección de materialidad para yo poder plasmar mi trabajo. No sé si... Sí, yo quiero sumar una cosita que quizás hay una discusión de base que hoy día podemos tener porque tenemos más esa noción, que es la idea de que el dato es un material y que el dato es por tanto, nuestros datos, los que nosotros producimos, son propiedades privadas. Y nosotros hoy día no disponemos de nuestra propiedad privada de datos. Hoy día los datos son comercializados, extirpados, ¿cómo es que se decía? Bueno, son capturados por las empresas como una gran pesca arrastre y son utilizados y profitan de esos datos. Pero antes era imposible quizás plantear la noción de que un dato era un material, era algo. Era simplemente algo que estaba en la nube, no era algo etéreo, no tenía forma. Hoy día podemos estar más claros en eso y quizás ahí está un punto político respecto a cómo vamos a proponer una materialidad a partir de los datos y cómo vamos a legislar a partir de los datos y cómo vamos a hacer entender a nuestros legisladores que hay un valor por los datos que debemos resguardar. Mira, me hace recordar a la AFP, no sé por qué. Te juro que esto es como nuestro, pero no es nuestro, y otros se hacen, pero una broma. Sí, no, está buena la analogía. Pero hay una analogía ahí. Pero el New York Times, por ejemplo, que fue el primero que le lanza el terror, cuando sale
La inteligencia artificial demandó, puso un los demandó. titular, y salió con un titular a mencionar que aparece la guerra, habla de guerra, cuando le tocó anunciar la existencia de la inteligencia del chat, del lanzamiento del chat. Y bueno, y al tiro, casi inmediatamente les puso una demanda que existe hasta el día de hoy, porque ellos asumen que obviamente van a ocupar la parte creativa de New York Times, que es las columnas de sus periodistas, de las personas, de los columnistas del New York Times. Y ahí están en una guerra campal que todavía no se resuelve y que quizás se va a resolver con Lucas. No tengo idea si habrá otra forma. Hola, sí, rápido, cortito. Como en relación a eso, como hablabas un poco de la idea sobre el lenguaje natural, y realmente no hemos dado cuenta de las experimentaciones en todo que hasta ahora el chat GPT tampoco responde exactamente a un lenguaje natural. No es necesariamente que uno les pida algo concreto y lo haga de igual manera, sino que funciona con esta idea de los prompts. Finalmente hay una ingeniería de prompts. Hoy en día se puede hablar de ingenieros de prompts, prompt engineer, que son gente dentro de la ingeniería de datos que se dedica a ver cómo poder sacar el potencial a los prompts porque responden de ciertas maneras que todavía son incluso medias inciertas, que se están investigando. ¿Cómo se puede sacar lo mejor de estos dispositivos, de estos bichos? Porque realmente no, muchas veces son contraintuitivas. No hay una comprensión. Claro, eso no comprende, no es directo. Y eso, como que... Muchas gracias, démosle un aplauso a todo este panel, a ustedes también por su interés y sobre todo la invitación es a seguir conversando. Estos adelantos, así como son maravillosos, también traen sus penas y en esas situaciones somos los seres humanos los que tenemos que estar ahí a la vanguardia tratando de hacer lo posible porque esto no sea en contra, no de nosotros nomás, hacernos cargo de las otras especies que poblan este planeta y el planeta mismo. Así que muchas gracias por su presencia, chiquillos, una chochera total, ha sido un trabajo súper interesante del que he aprendido tanto y gracias a todos ustedes, nos vemos en el próximo Voces o Aula, todas las actividades que tenemos aquí en el Festival de Valdivia. Muchas gracias a todos.